Hoy usted y yo vamos a hablar de vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. ¿Sabe? Algo que a la iglesia actual se le ha olvidado. Usted ha visto el vivir de muchos o de muchos que se consideran iglesia o aún de muchas que se consideran denominaciones, misiones y todo eso, y vemos el actuar que como que se olvida. ¿Qué fue la vida del Señor? ¿Qué pasó con su muerte? ¿Y por qué hoy es su resurrección? Y todo esto lo voy a invitar a algo que el mismo Señor dejó. Todos conocemos los 10 mandamientos. Sí, ¿cuál es uno de ellos? Amar a Dios sobre todas las cosas. Vámonos a Éxodo 20. Con eso ustedes me acaban de llamar o invitar a una cita por allá, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar al Señor sobre todas las cosas. Dice Éxodo capítulo 20, ¿estamos ahí? Y habló Dios todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esta palabra, esta verdad bíblica también es parte de una verdad presente que hoy la iglesia, a través del modernismo o del posmodernismo y todas estas líneas que vienen arrasando y arrastrando todo lo que a la iglesia hoy afecta. Analice una cosa, usted y yo de pronto no vivimos en el Egipto real, pero de una u otra manera usted y yo fuimos libres también de una esclavitud. ¿Cuántos no eran esclavos a las drogas, al alcohol? ¿Cuántos no eran esclavos a la depresión, a la ansiedad? ¿Cuántos no eran esclavos a algún tipo de vicio o a algún tipo de práctica que nos llevó a reconocer que necesitábamos de Dios? ¿Cierto? Y eso es Egipto. Egipto tipifica sistema que esclaviza. Y anteriormente quizás usted estaba esclavizado a alguna situación o algo que le robaba su paz, su tranquilidad, o aún lo estaba destruyendo. Todos estábamos al borde del abismo. Éramos esclavos, fuimos parte de ser libres de casa de servidumbre. Y aún así, en momentos de estos, ¿cuánto no hemos deseado volver a Egipto? Porque es más fácil tomarse una cerveza siendo de Egipto que siendo del reino y volviendo atrás. ¿Sabe por qué? Porque si usted estuviera en Egipto es muy común tomarse la cerveza delante de todos los egipcios. Pero usted estando en el reino y volver a Egipto y tomarse una cerveza, ahí mismo le van a señalar. ¿Acaso usted no es pueblo hebreo? ¿Acaso usted no es un cristiano? ¿Acaso usted no es evangélico? ¿Acaso usted no es? Y le van a decir, y le van a sacar en cara. Pero aún así, nosotros tenemos muchos de los que les gusta, y la iglesia actual, olvidando la vida del Señor, está volviendo ¿a dónde? A Egipto. Y está entrando a Egipto a los templos, porque es más fácil entretener, hacer show, que realmente llevar un alma al arrepentimiento y al sacrificio que tenemos que rendir al Señor para nosotros ser reconocidos hijos suyos. Es muy fácil. Mire, para eso hay algo que usted y yo sabemos y Egipto lo tiene. ¿Queremos un show? Vamos a un teatro, vamos a un circo, vamos a diferentes sitios donde hay diferentes programas de cultura, ¿cierto? De educación y de muchas otras cosas que muchos de ellos no son malos. Pero ¿a qué vamos con esto? Que ese show que se está entrando a los templos, donde aún Nimrod también está volviendo a tomar control en los templos, que es comercio, que es todo esto, está llevando a que usted y yo llevemos una vida muy facilista.
que el Señor aprueba todo. Y aquí nos damos cuenta, y usted y yo, para hablar de la vida del Señor, nos vamos a dar cuenta de que todo te es lícito, mas no todo nos conviene. Y usted y yo no estamos aquí porque vemos que estar en Egipto y acá es lo mismo. Algo pasó en nuestra temporada de esclavitud que nos incomodó, nos dolió, nos hirió, nos dañó, que nuestra alma y nuestro espíritu nos llevaron a obedecer y oír la voz de Dios, a entender cómo es la manifestación del Espíritu Santo cuando convence de pecado, justicia y juicio, y somos redargüidos para querer algo diferente. ¿Para querer qué? Algo diferente. Nosotros ya estábamos de pronto hartos de la vida que llevamos, sea pecaminosa, sea de esclavitud, sea de pensamiento, sea de razonamiento, sea de fortalezas mentales y todo eso. Y aquí viene esta partecita para que vamos rápidamente a entender de lo que en esta mañana usted y yo vamos a aprender. Y dice el 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. A nosotros nos enseñaron: amarás al Señor sobre... ¿Cuál es el primer mandamiento que dijimos ahora? Amar al Señor sobre todas las cosas, ¿cierto? Amar al Señor sobre todas las cosas. La Biblia nos dice, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el que nos enseñaron tradicionalmente fue amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Ama usted al Señor sobre todas las cosas? ¿Tiene usted algún Dios ajeno, aparte del verdadero Dios? Y recuerde que esto es muy fácil de medir. A lo que usted más le dedica tiempo es su primer lugar. ¿Cuáles son sus más grandes o sus 3 primeras acciones de tiempo? ¿A qué le dedicas más tiempo? Y allí a lo que más tiempo le dedicas es verdaderamente al que más amas. Es lo que más amas, porque uno está donde algo verdaderamente le ocupa su... El segundo mandamiento, ¿cuál era? No jurar su santo nombre en vano. ¿Sí o no? ¿A todos nos enseñaron ese o solamente a mí? Bueno. Hoy vamos a hacer catequesis. Después de esto, la primera comunión para todos. Y la confirmación, recuerde que va acompañada de una cachetada. Así que el Señor dijo: si te pegan en una, ponga la otra. Ahorita terminamos confirmando eso. El segundo dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está donde, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Vemos hoy que se ha levantado, está por allá hay un Dios con un tridente que representa ¿qué? Las aguas, ¿sí o no? Tiene control y poder. Los que han visto La Sirenita van a entender. A ver cuántos han visto La Sirenita. Por allá está uno, igual es un Dios de un tridente, ¿cierto? Yo me la vi, la de las caricaturas, la película no me la alcanzaba a ver, porque la critican por ser morena, dice. Entonces, son racistas. Y está el Dios de las aguas, está el Dios del trueno, que dice: no te harás imagen de qué. Y muchos adoran dioses paganos, dioses ajenos, dioses griegos. Toda la filosofía y la mitología griega lo han llevado a un punto donde han levantado altares y que muchos se rinden a ellos. Muchos se rinden a ellos. Ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Vemos ahora que ¿cuál es la manera de rendir hoy tributo y Dios? Y han hecho de Dios o un Dios de la tierra a la Pachamama. Y le rinden tributos a ella. Y le dan gratitud por lo que produce la tierra, cuando desde el inicio y en el Génesis nos damos cuenta de que toda la tierra produce es gracias a la voz de Dios que dijo: produzca la tierra todo fruto.
No hay otro. No hay otro. Entonces, mire, el tercero, aquí dice el 5, el versículo 5, pero el tercer mandamiento dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay en la actualidad gente que aborrece a Dios. Hay gente que está cargada con Dios, que le echa la culpa a Dios de todo lo que en su vida ha perdido o del dolor que ha sufrido en su vida. Y están esperando que Dios les pida perdón. Y hay gente que tiene que perdonar a Dios. Hay gente que tiene que perdonar. Y están atados a través del odio, el resentimiento, la amargura y todo eso que los ata a un pasado, a un dolor. Y hoy muchos odian a Dios. Por eso dice que Él visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿En algún momento usted llegó a aborrecer a Dios? ¿Sabe que eso trae la amargura del alma y del espíritu más grande que usted y yo podamos soportar? Eso es como si usted tuviese o tuviera una herida que sabe que tiene una infección que causa un dolor hasta el hueso y que genera un dolor que pueden echarle y aplicarle todas las medicinas y aplicarle todas las tecnologías y la ciencia, ser partícipe de estar presto solamente a buscar la solución y la sanidad a esa llaga, y no va a ser posible hasta un verdadero arrepentimiento. Y lo digo, ¿y sabe por qué se lo digo? Porque yo lo hice y esa herida yo la tuve. Por muchos años odiaba a Dios, estaba resentido hacia Dios de manera fuerte y tenía esa herida. Y sabe, y le eché tanto alcohol para ver si le mataba esa infección. Muchos años de alcohol y nada. Seguía el dolor, aumentaba la irritación. Y todos saben por qué. Porque no era fácil uno vivir desde niño con un pensamiento y que le preguntaran, porque acontece que cuando usted tiene, esto es como cuando usted tiene un dedo herido, todo el mundo se para, lo golpea, el nochero se la vela, ¿cierto? La cama se la vela. Y toda esquinita por donde usted va caminando y no faltan los borditos. Se conoce usted el camino a ciegas y se le olvida que había un escalón y allá se está golpeando. Así mismo es cuando usted y yo tenemos una herida de esa magnitud. Y todo el mundo preguntaba, ¿y su mamá? Y entraban los profesores a preguntar, ¿y su mamá? Y no llamaban la atención. La nota no se la mandaban a otra persona cuando estaba registrada en una ficha que el tutor, representante de la persona era el abuelo, sino que la nota se la mandaban dirigida a la mamá. Y comenzaban todos a preguntar, porque como no iba la mamá a representar el por qué le llamaron la atención, todos preguntaban, ¿y su mamá? ¿Y su mamá? Y acontece que en ese momento la mentada de la madre más grosera era, su mamá es gorda, que el cuchillo no le corta y no me importa, ¿sí o no? Esas eran las vulgaridades más grandes que nosotros vivíamos y así peleábamos. Ah, ¿qué le importa? Ah, que su mamá... Ah. Y todo. Y era muy fácil para muchos, llegar a decir que su mamá había fallecido, y muchos lo hablaban de manera muy fácil, de manera muy sencilla, pero a nosotros, adicional de que nos tocaba decir que a nosotros nos habían matado la mamá, 6 años, y uno saber que le mataron la mamá, no bastaba con que usted dijera, es que a mi mamá me la mataron. No, había que dar la explicación.
y saber en qué iba el caso, saber si ya habían detenido al que la había matado, saber si ya habían llevado, saber quién llevaba el caso, saber quién había hecho eso y todo eso, ¿cierto? Buscar y saber del culpable y por qué motivo. Y como fue en una temporada donde todo el que mataban como que la debía, entonces todo eso era como que alimentaba algo, una herida, y todas esas preguntas y todo, y llevaba al momento donde usted ya destapa y desata, a medida que va creciendo, un odio, un rencor, un dolor, porque adicional a eso, a nosotros nos dejaron la imagen desde el momento de que nuestro padre biológico era el que la había mandado a matar. Sea culpable o no sea culpable, usted como niño a los 6 años no sabe de justicia y comienza a crear la culpabilidad en la mente y en el corazón, ¿sí o no? Y va creciendo y todo eso duele. Pero adicional a eso, saber que su familia, usted no lo quería por el mero hecho de que su padre no lo atendiera, no lo recibiera, no lo reconociera, entonces anteriormente se venía con el lastre de que usted era un bastardo por solamente ser portador de un solo apellido. Y era difícil porque aún ante ciertas diligencias, si usted no tenía los dos apellidos, la gente se alarmaba. Y nos tocó, y hubo una institución educativa que no nos recibió por no tener dos apellidos. Entonces eso todo alimenta, ¿sí o no? Entonces mire que todas estas cosas, y esa llaga se vuelve a través de ese dolor, a través de todas esas cosas que yo le digo, que llega a un punto donde usted ya la ha alimentado de tantas cosas que está tan infectada que ya el único que verdaderamente puede intervenir es Dios. Y todas esas cosas, a través de eso, y esa maldad nos siguió hasta que encontramos arrepentimiento. Hasta que encontramos verdaderamente reconocer que Dios era el único que tenía el control. ¿Y sabe cómo nos siguió la maldad? A través de la muerte. Porque nosotros somos muchas veces, y sin querer, se nos olvida y llega un momento donde nos pastorea la muerte. Hasta que reconocemos que el Señor es el único y verdadero pastor. Y que no hay aguas de reposo ni lugares delicados pastos, a no ser de que reconozcamos que Él es nuestro pastor. Porque la Biblia registra que haya muchos que los pastorea la muerte, y actualmente haya muchos que los pastorea la muerte. Y no estamos hablando exclusivamente de afuera, también hablamos de templos, de muchos, de sinagogas, donde se les ha permitido ser pastoreados por la muerte. Enseñan odio, enseñan resentimientos, y eso lo vamos a ver ya enseguida, pero vamos a avanzar en estos mandamientos para que usted y yo entendamos lo que sigue. ¿Estamos hasta aquí? ¿Dudas, preguntas o inquietudes? Hoy estoy abierto, derechos de peticiones, tutelas, quejas, reclamos y todo eso, ¿cierto? Si usted tiene alguna duda, pregunta, levante su mano y lo va a poder hacer. Vea, aproveche, hoy estamos en oferta. 2 por 1, 2 preguntas, una respuesta. Dice el versículo 6, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan ¿qué? Mis mandamientos. Esto es parte del tercer mandamiento. El versículo 7 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. Estamos en medio de una sociedad donde el hechicero, el agorero, el brujo te dice Dios te bendiga. Donde la angeología toma el control de lo celestial para hablarle al ser humano de su ángel guardián, de su ángel guía, y todo en el nombre de Dios. Donde el diablo va y te hace el daño a través de un ocultista y todo eso. Y ese ocultista termina diciendo, Dios te bendiga. Hoy es muy fácil tomar el nombre de Dios en vano. Hoy es muy fácil que cualquiera, aún sabiendo de que viene de untarse sus manos de sangre, de hacer el daño, de destruir con palabras, con hechos, con acciones, la vida de muchas personas. Hoy, mire que aún en las redes sociales uno ve cómo toman
de fácil y en vano el nombre del Señor. Ya lo usan para todo. Y eso es usar en vano. Si usted no considera, no ve, que su espíritu no le da a percibir de que hay personas a las cuales usted no les debe decir Dios te bendiga, no se lo diga. Porque estaríamos practicando lo mismo. Usar el nombre de Dios en vano. Hay situaciones en las cuales usan el nombre de Dios para maldecir a otras personas. Y aquí dice, y usted dirá, ¿eso es posible? Sí, porque te maldicen y luego te dicen Dios te bendiga. Usan la Trinidad para usar poderes del ocultismo, magia negra, magia de color. Usted sabía que no solamente existe la magia negra ni la magia blanca, existe magias de diferentes colores porque son diferentes rangos y de todo eso. Y mire, y esto no lo aprendimos a través de estudiar solamente la teología. ¿Sabe dónde lo aprendí yo? Estudiando a través de un seminarista. O sea que esto lo enseña la tradición, los colores de la magia. ¿Usted sabía de que la magia, así como tiene escalafones, tiene colores? Y con esos colores o a través de esas prácticas le hacen a uno daño. Hermana. Por ejemplo, yo tengo esta familia testigos de Jehová y hay varios testigos de Jehová, así conocidos vecinos, y yo veo que no les llama mucho la atención cuando Dios lo bendice. No, porque para ellos es Jehová Dios. Entonces, si usted no los bendice en el nombre de Jehová Dios, para ellos es, mire que aún ellos defienden la banalidad de, si usted no lo hace, y usted lo está haciendo quizás con un espíritu sano, pero para ellos es banalidad. Pero también es vano el hecho de que ellos no reconozcan a Jesús. También es vano de que ellos no reconozcan al Espíritu Santo, de que ellos crean que Jesús es un ser humano y que le dieron un papel protagónico de un ángel en la tierra para hacer una manifestación y hacer un acto humano. Pero en sí, en esto, para que avancemos y comprendamos también parte de eso, dice, no tomarás el nombre porque no tendrá. El 8, capítulo 8, versículo 8. Dice, aquí o en muchas de las Biblias, no sé si en la suya, menciona el sábado. Menciona el sábado. ¿Quién tiene una versión que no menciona el sábado? ¿La versión suya menciona el sábado? ¿Qué dice el versículo 8 de Éxodo 20? Bueno, aquí dice, acuérdate del sábado. Para santificarlo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuál es el día de reposo para su vida, para su alma, para santificar el nombre del Señor? Si usted es adventista, judaizante y todo eso, es el sábado. Todos los sábados, pero nosotros tenemos un día que el sistema nos permite, porque muchos laboramos toda la semana, pero entonces el domingo es como el día donde tenemos más y todo eso. Entonces aquí no es que vamos a cambiar lo que la Biblia dice, pero sí hay algo que me llama el Señor a santificar un día especial para Él. A santificar un día especial para Él. Y esto se ha presentado y se ha prestado para muchas doctrinas, aún para doctrinas de demonios. Y la Biblia habla de gente que practica doctrinas de demonios, gente que practica doctrinas de Baal, gente que practica doctrinas de fariseos, doctrinas, ¿cierto? Las doctrinas de jezabélicas y todo eso, farisaicas, y todo esto se presta. Hay gente que lo sabe hacer, lo honra al Señor con convicción de espíritu, de corazón y de alma, y sacan un día y no hacen nada exclusivamente para el Señor, se dedican a orar, se dedican a leer la palabra y a eso se dedican, pero hay gente que lo usa simplemente para tapar su pecado. Yo los llamo aquellos nadamanes que son muy buenos generales, con muy buena presencia delante de muchos, pero con su coraza que muestra y les marca sus pectorales, así sean
pero que cuando se quitan esa coraza, hieden. Y hay muchos que lo usan para eso. Entonces aquí dice, acuérdate de ese día para santificarlo. O sea, acuérdese de un día especial. Todos los días para el Señor son especiales. Entonces en todos los días acuérdese de Él. Acuérdese, hórrele, adórele, exáltele, bendígale y todo eso. El versículo 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda obra. 6 días trabajarás y harás ¿qué? Toda tu obra. ¿Cuántos días trabaja usted? Hay gente que trabaja 9 días. Y hay gente que tiene días de 48, 72 horas y de 365 horas. ¿Cierto? Así como hay muchos que han sido tan letrados que voy a usar un comentario que ha sido viral, con el más grande de los respetos y sin hacer proselitismo. ¿Cierto? Hay muchas familias que se acuestan sin dormir. ¿Cierto? No sé si usted lo ha oído, pero esto es como llegar y tener ese concepto, que usted se acuesta sin dormir. No, y hay gente que lo hace, se acuestan pero no se duermen, es válido. Y en esto es algo que muchos lo tienen de manera pagana, de manera vana, lo usan como el sistema me lo enseñe. Y así lo hemos hecho nosotros, como el sistema nos lo enseña. Entonces, el 10, versículo 10, dice, pero el séptimo es de reposo para el Señor tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Cierto? Eso es difícil. Esto es difícil, ¿cierto? Usted sacar un día y que debido a las muchas ocupaciones usted no es capaz de tener su mente tranquila. Si es difícil, y le digo lo siguiente, sabiendo de que usted está aquí presente pero su mente está en otra parte, ahora practicar este día de reposo. Que usted está aquí en cuerpo, pero en este momento se está colgando una tirolesa, está bajando, está tirando piscina, está picando las cosas para su almuerzo y está pensando, está nadando, está en piscina, otros están en un río, ¿cierto? Otros están columpiando por allá, pero su cuerpo está acá. Yo veo el cuerpo de muchos acá y la mente en otra parte, y es difícil eso, ahora que en su casa ni su hijo, ni su hija, ni su criado, ni la gente que tenemos de visita haga nada. Empezando que si tenemos visita es donde más trabajo tenemos. ¿Sí o no? Pero eso no justifica el hecho de que es un mandamiento y que hay algo en él que nos llama la atención. Pero esto es algo que estamos hablando de la percepción y una verdad bíblica para que ustedes veamos cómo Jesús la transforma. El 11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas, cierto, que en ellos hay, y reposó el séptimo día. ¿Sabe qué es un día para el Señor? Son 1000 años. Descanse 1000 años. Descanse 1000 años. Un día para el Señor son 1000 años, ¿cierto? Y muchos estamos, Señor, hazme un milagro. Y Él dice, en un día. El versículo 12, que muchos olvidamos, que era el cuarto en nuestro estudio. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Considera usted muy cortico sus días? ¿Considera usted muy cortico o ha visto que a muchos se les ha cortado los días en la tierra? ¿Cómo está la honra hacia tu padre y hacia tu madre? Porque esa es una de las maneras en las cuales nosotros medimos el hecho de que el Señor sea benevolente para nuestros días y en la largura de nuestros días.
¿Cuánto hacía que usted no leía los 10 mandamientos? ¿Ah? ¿Cuánto hacía? Y esto muchos lo olvidaron. ¿Y sabe por qué lo olvidan? Porque lo que nos llame al orden es mejor tenerlo a un ladito. Lo que nos llame al orden es. 13. No matarás. Versículo 14. No cometerás adulterio. 15. Versículo 15. No hurtarás. Versículo 16. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Ha cometido, usted ha faltado alguno de estos mandamientos? ¿En cuál ha fallado más? ¿En cuál ha fallado más? Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su cosa alguna de tu prójimo. Casi terminamos cantando, ¿sí o no? Por ahí hay una canción que habla de ello. Mire, recuerde que la envidia es como la persona que ronca, es mejor despertarlo que seguirlo oyendo. Y esto es algo que el Señor también manda, no codiciar. ¿Y cuántos llegamos y tenemos algo o alguien obtiene algo y nos falta el que piensa y dice, ay, tan bueno, ay, tan bonito eso, te valió mucho? Yo también he querido una de esas. Y nunca le había pasado por la mente hasta que se la vio la persona. Ay, nunca te había visto eso. Ay, yo también vi una y la tengo en plan separe. No ha dado la primera cuota, pero ya vio que donde la vio y sabía está en plan separe. Entonces mire que eso. Ahora, para entender la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, usted diría, ¿qué fuimos a hacer por allá al Antiguo Testamento para traer algo que se nos había olvidado que estaba en la Biblia? Porque solamente sabemos que eso estaba escrito en tablas de piedra y están en el arca, y hasta la fecha de hoy no han podido encontrar el arca. No, esto está vigente. Esto está vigente, acompañado o incluido dentro del hecho de que usted y yo, o la Biblia, o la ley, no usted y yo, la ley habla de 613 leyes que tenemos que cumplir. Si es difícil respetar un semáforo en rojo, es difícil no parquearnos donde dice prohibido parquear, es difícil, ¿cierto?, no cometer una infracción en cualquier ámbito. No solo, yo le estoy hablando de las de tránsito, pero hay muchas infracciones. Sacar el perro y no recoger lo suyo, eso es una infracción. Si usted lo ha hecho, ahora para no infringir 613 leyes y que usted y yo estemos sanos de que lo hayamos hecho o no, y todo eso, para eso es hablar de vida. Vamos a hablar de la vida del Señor. La vida de Jesús fue una vida muy controversial en su diario caminar, y usted lo puede ver a través de hoy vamos a tocar partecitas del Evangelio de San Juan. Váyase al Evangelio de San Juan y vamos a tocar partecitas del Evangelio de San Juan para usted y yo comprender lo controversial que era la vida de Jesús. Lo controversial que era la vida de Jesús, ¿cierto? Era unido, ¿cierto? Era unido con todo lo que es escándalo. Él era de los que le gustaba la vida de Jesús, trajo mucho escándalo a la vida humana, a la sociedad. He puesto de que aún en las prácticas aún siendo pensado como un falso profeta, aún haciendo las cosas que hacía, un hombre que entra a Jerusalén en un pollino, en un burro, un hombre que hace diferentes prácticas dentro de eso, un hombre que compartió con fariseos, publicanos, celotes, prostitutas, y súmele a eso los diferentes, la mujer samaritana,
los actos, fue a las sinagogas, fue a los templos, fue al compartir de los diferentes, ¿cierto? De las diferentes acciones. Y todo esto, usted sabe que aún era controversial por el mero hecho de que hacía visible la hipocresía de los fariseos. Los fariseos eran lectos, doctos, muy letrados, y era un hombre que le gustaba que ellos dijeran que era la ley, para luego él a través de la ley sacar las mentiras, el engaño y la hipocresía con la cual ellos se comportaban. Y era muy fácil, por eso les decía que estamos hablando de algo que la iglesia actual ha dejado de compartir en la iglesia, en la eclesía, puesto de que todo esto ha llevado a lo siguiente. Hoy es muy fácil tapar el sacerdocio con las vestiduras. Hoy un fariseo de fariseos con su mucha letra puede tapar la lepra, las llagas y el pecado con el cual se presenta delante de un pueblo. Como fariseo de fariseos, mire cómo lo hacía Pablo cuando era Saulo. ¿Cómo lo hacía? Persiguiendo a los que pregonaban la resurrección de Cristo. Y él era docto de docto, fariseo de fariseos, muy estudiado, más preparado que... Y todo esto llevaba a que él escondía detrás de todo eso su verdadero corazón. ¿Cuál era su verdad? Si ellos hablaban de la ley, en la ley lo acabamos de leer que decía no matarás. ¿Y qué era lo que más ellos practicaban? La muerte. No adulterarás. ¿Y sabe qué? En lo controversial del Señor, ¿sabe qué hacía? Y esta semana en un estudio, aquí les hago un pequeño paréntesis, me entero de que en la Constitución Política de Colombia, por allá en 1860, muchos no habíamos nacido, en un artículo era solamente juzgada y condenada por adulterio la mujer, no el hombre. ¿Y sabe quién era el que tomaba la sentencia de adulterio de las mujeres? El hombre, y no podía ser mayor a 3 años de cárcel. O sea, el hombre, la mujer cometía o se cometía el adulterio y el hombre era el que sentenciaba a la mujer. Ahora es comprendible que esto no es solamente a través de la constitución política de nuestra nación. Esto viene de muchos años atrás, donde las mujeres no valían nada. Cuando la mujer adúltera pecó, ¿dónde estaba el que adulteró con ella? Pero ¿a quién iban a apedrear? Entonces mire que todo esto, y ellos conocían la ley, y él enfrentaba toda esta mentira e hipocresía a los fariseos porque eran conocedores de la ley, pero la malpracticaban, la practicaban a conveniencia de ellos. ¿Qué diferencia hoy hay en la iglesia si muchos practican el pecado y la maldad a conveniencia de ellos mismos? Pastores que son intocables, pastores que no son auditables ni siquiera por sus autoridades ni por la iglesia, pastores que son incorregibles, ministros que no se les puede decir, o si usted le llama la atención por un acto y un hecho que mal estén haciendo, citándole la misma Biblia que ellos pregonan, que ellos predican, y aún así se ofenden y se enojan con usted, y más fácil da expulsión de usted como miembro que expulsarse o sentarse o autodisciplinarse su ministro. Pastores, fariseos que se han declarado a través de los años y hoy son corrientes como el verdadero evangelio, como la sana doctrina, como todas estas cosas que practican la ley para otros, pero no para ellos. Hoy son adúlteros todos, pero ellos son practicantes del adulterio y nadie hace nada. Hoy son todos mentirosos, falsos, hipócritas, apóstatas, ladrones, pecadores y todo lo que quiera, pero menos ellos. Hoy Dios no habla en la iglesia y han cesado lo profético y los dones y los milagros y las señales y los prodigios en la iglesia, pero ellos están a la espera de un milagro. Ellos están a la espera de una señal, ellos están a la espera de un prodigio, pero no pueden haber milagros en la iglesia.
Y esta corriente es como un manto espiritual que toca aún a los que no se congregan en esos sitios. Porque cuando hay un momento de adorar, de meterse, que usted tiene ese espacio que es suyo y del Padre para adorarle y usted necesita una manifestación de Dios, nos cuesta entrar a la presencia de Él. Entonces no hay mucha diferencia. Todo esto a través de esos fariseos que el mismo Señor los llamaba hipócritas sepulcros blanqueados. Y sabe que no solamente hace Jesús en su vida, junta a los fariseos con los publicanos. ¿Se querían los fariseos y los publicanos? No. Solamente cuando se les iba a llevar la parte que les correspondía del tributo que recogían. Pero no se lo daban los publicanos a los fariseos. Los publicanos lo tenían que recoger para la autoridad de ese momento y la autoridad de ese momento se la pasaba a los fariseos. ¿Qué diferencia había? Eso era al nivel de santidad. Mire, el fariseísmo estaba tan golpeado que aún entre ellos mismos no mandaban a cualquiera a ofrecer sacrificio. Sabían que era gente realmente consagrada, porque están los fariseos buenos, pero están los fariseos malos. Y no mandaban a cualquiera, al punto de que sabían muy bien quiénes estaban comprometidos, que vivían, eran respetuosos de su matrimonio, de su ministerio, de su legado, de sus vestiduras, y esos eran los que los mandaban. En una de esas mandaron al padre de Juan el Bautista, y allí el Señor le habló. ¿Y qué tuvo que hacer? Mire cómo era, que aún por la incredulidad lo tuvo que callar la boca. Él estaba bien, vivía su santidad, pero era incrédulo aún a través de toda la letra que tenía, y le tuvo que callarlo hasta que Juan naciera. Y mire lo que hace el Señor a través de lo controversial de fariseos publicanos. ¿Quién eran los publicanos? Aquellos que recogían impuestos. Y de los fariseos y de los publicanos, el Señor escogió para su grupo. De los fariseos y los publicanos, el Señor tenía a Mateo, recaudador de impuestos, recaudador de tributos. Tenía a Zaqueo. Fue a comer a la casa de Zaqueo, haciendo escándalo de muchos, y los fariseos se asombraban. ¿Cómo puede ir? ¿Cierto? Pero el Señor proclamó que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza y se ofreció. Okay. Y mire lo que hace el Señor aún a través de toda esa controversia. Redarguyó el corazón de Zaqueo para devolver hasta 4 veces lo que se había robado. No lo reconoce la Biblia como quien dice, les va a dar de sus riquezas. No, 4 veces de lo que se había robado. Adicional a eso, nosotros vemos también la historia de Nicodemo. A Nicodemo también lo llevó a un momento donde Nicodemo tuvo que comprender el nuevo nacer. Y a través de Nicodemo el Señor enseñó del nuevo nacimiento. Un hombre que dijo, ¿cómo puede uno volver al vientre de su madre? Siendo ya grandes, siendo ya viejos, y aún así el Señor a través de él envió un mensaje. Esa era la vida de Jesús, controversial. No solamente eso, se junta con los celotes y de los celotes se escoge a un hombre llamado Simón el celote. Que los celotes eran revolucionarios, guerrilleros, era la primera línea de ese momento. Hoy no estamos transmitiendo, estamos grabando. ¿Quién? Zaqueo, él no porque él lo tenía sus riquezas, pero tuvo que ir Jesús a su casa para que fuera redarguido. Y a su casa entró una mezcla de celotes, fariseos, ¿cierto? Y llevó otros publicanos, porque allá se respetaban. Allá no eran como los mangueros, es que los mangueros de ahora que se pisan los bomberos de ahora que se pisan la manguera. Los mangueros. Mire, él entró a su casa y eso era
Usted tiene su terreno, usted cobra su vacuna por allá, su extorsión, usted la cobra por allá, yo la cobro por allá, no nos pisamos, ¿cierto? Eran ladrones y entró a casa ¿de dónde? De ladrones. Porque Jesús tenía que enseñar. Por eso dice que Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Y todo lo que Él hizo desde el acto del bautismo fue para que se cumpliera toda justicia en los cielos y en la tierra. Y enseñó justicia a través del redarguir de ladrones, de fariseos, de celotes, porque eran los violentos, los revolucionarios, los que se querían tomar el poder por la fuerza. Y de eso se escoge también para su grupo. Por eso usted y yo somos escogidos por Dios, porque quizás usted sea un practicante de ser un celote, una persona agresiva, una persona que no se le puede decir nada porque saca el machete. Violento, quiere arrebatar el reino, quiere obtener las cosas por la fuerza o por la violencia. Quiere ser, o es una persona que tiene demasiado conocimiento, o es un recaudador de impuestos y nadie sabía que usted se lo guardaba y todo eso, pero el Señor lo redarguyó y ya hoy usted es una persona libre. ¿Cierto? Y todos de algún punto fuimos sacados. Por eso colocaba el ejemplo ahora. Hay gente que aborrecía o aborrece a Dios. Hay gente que odia a Dios. Hay gente que practica la maldad. Hay gente que debido a la mucha letra son zombies, son muertos en vida. Y enseñan muerte, y enseñan al pastoreo de la muerte, no enseñan al pastoreo del Señor. Enseñan que por eso, mire la diferencia. Hay sinagogas, y las sinagogas, la mayoría de las sinagogas son llamadas y denominadas sinagogas de Satanás, por el tipo de prácticas paganas o aún contrarias a lo que el Señor realmente enseña. Por eso usted y yo somos templo, no sinagoga. Si usted se considera una sinagoga, arrepiéntase y vuelva a templo. Todo esto, mire, el Señor aún tuvo para ellos celotes en su grupo, en sus seguidores, tuvo celotes, gente rencorosa, gente que quería de una u otra manera hacer las cosas, ¿cierto? A través de la práctica de Jesús, que era una práctica muy particular, que Él podría mostrar un inmenso amor por todas las personas, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, tener distancia de las posiciones. Él ama a todas las personas, pero tiene distancia de las posiciones. Por eso el que quiera ser grande entre vosotros sea primeramente un servidor. Por eso por allá llegó la mamá de uno y dijo: permite que mi hijo esté sentado a tu derecha o a tu izquierda. Y aún el mismo Señor le dijo: eso no es mío darlo. Él ama a todos y a todos nos permitió estar en lugares celestiales juntamente con Él, con toda bendición en Él, ¿cierto? Pero mire una cosa, Él se distancia de las posiciones. Usted y yo somos grandes en Él, no somos grandes antes de Él. El joven rico: conozco la ley, tus mandamientos guardo, todo esto lo sé. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Listo, hagamos una cosa. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ahora sí, ven y sígueme. ¿Jesús no le mostró amor a este joven rico? Sí, le dijo qué tenía que hacer. Pero ¿qué fue lo que prefirió el joven rico? Se distancia de las posiciones. Él a todos nos ama, pero en nuestras posiciones Él es distante. Al altivo y soberbio Él lo mira de lejos. Si tu posición es altiva y soberbia, créame que Dios está en el mismo lugar, pero lejos de nuestra mirada, o lejos de la mirada de Él, sí estás. Entonces mire que con todo esto, Él mismo, a través de ser un conocedor de la
de la ley. Jesús de niño era instruido. La Biblia enseña de que Jesús iba de niño a ser instruido. Jesús conocía el Pentateuco muy bien, la ley, conocía la ley y los profetas. Él enseñaba de los diferentes profetas. Fue al templo, fue a la sinagoga y casi es lanzado por un peñasco porque él dijo, citando a Isaías 61, he aquí el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, vista a los ciegos, ¿cierto? Y dice, y hoy se ha cumplido esta palabra. Y dice que lo acorralaron tanto que lo llevaron casi hasta el abismo. En su propia tierra. Entonces mire que con todo esto, él mostraba, conozco la ley, pero no soy igual a ustedes. Y esto es lo que usted y yo, y por eso insisto tanto en que hoy esto haya sido tan distante y lo estén sacando de la iglesia a hablar de la vida, muerte y resurrección de Jesús, porque hay muchos que no se consideran iguales a nosotros, pero no porque Cristo no sea su Redentor y su Salvador, sino por las enseñanzas humanistas que muchos están dando. Hoy usted y yo no somos bien llegados donde haya doctrina a las mujeres que no puedan usar o que hoy tengan, por decir, todas las que tengan hoy pantalones, hay para muchos que son condenadas. Son Jezabel, las que se hayan maquillado, las que tengan aretes. Entre más grande es su pecado. Mire cómo le cuelga el pecado a esa hermana. Mire cómo seducen. Hay lugares donde hay doctrina de que las mujeres no pueden usar zapatos destapados. Todas las que tengan zapatos destapados son unas tentadoras. Entonces mire que todas estas cosas, y más de una tiró los pies para atrás. Aleluya, gloria al Señor. No lo esconda, hermana. Mire, todas estas cosas, y eso lo han enseñado y toman, son conocedores de la ley, mas no practicantes de ellas. ¿Sí o no? Este hombre, ¿cierto? Junto con ellos, mire, Jesús enseñaba y lo que no le parecía de ellos lo denunciaba públicamente. Lo que él no le parecía de los fariseos lo publicaba. Lo que no le parecía de los publicanos lo demostraba. Lo que era doble moral, empezando por la situación y de todo eso, que mire qué hizo el Señor. ¿Quiénes fueron los que le llevaron a la mujer adúltera? Dice la ley que todo el que sea encontrado en adulterio sea apedreado. ¿Y se lo llevaron quiénes? Los conocedores de la ley. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Sencillo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se quedó ahí. Dice la palabra que se quedó ahí. Cuando levantó su cabeza, ¿cómo? ¿Dónde? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? No hay ni uno de ellos, Señor. No quedó ni uno de ellos. ¿Cuántos adúlteros habían allí? Jesús, un controversial, por eso le enseñaba ahorita a través de los 10 mandamientos, de que para ellos el adulterio era físico, pero Jesús vino a traer la ley del reino, su enseñanza del reino, a través de que él decía, mire, cualquiera que adultere en su mente, ya pecó. Cualquiera que codicie a la mujer ajena en su mente, ya pecó. Cualquiera que vea con pecado, con morbosidad en sí a la mujer ajena, ya pecó. ¿Y qué decían los mandamientos que leímos ahora? No adulterarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Entonces, primero era en el acto. Ya ahora Jesús llega y les pone una tarea mucho más grande. En tu mente. El que ya lo haya hecho, ya pecó. No solamente para las mujeres, para los hombres, perdón. Hay mujeres que también morbosean a los hombres. Entonces, cuando eso, recuerde este pensamiento del Señor que dice, cualquiera que en su mente ya haya
deseado al hombre ajeno, ya pecó. Entonces mire lo que era la vida de Jesús, una vida que cuando nos ponemos a estudiarla, usted y yo nos vamos a sorprender de las muchas cosas que Él nos dejó, nos enseñó y a través de cómo se sostuvo en un tiempo que no es ajeno al que nosotros vivimos actualmente. A Él le venían y le traían comentarios, inmediatamente cortaba allí el comentario de raíz. ¿Cómo es la vida actual si a usted ya le han traído un comentario? Ayer compartía con una hermana que estuvieron con nosotros más o menos 5 años, hace 5 años. Y vino a pedirme perdón porque el espíritu le redarguyó. Mire, venía cargada hace más de 5 años por algo que es hasta una mentira, porque hasta ayer apenas la aclaró. 5 años odiándome sin yo saber que me odiaba, cargada, herida, dañada, fragmentada su alma por algo que le enseñaron y le dijeron y nunca consultó si era verdad o era mentira. ¿Y sabe qué le redarguyó? Que la persona que le dijo la mentira hoy no es nadie. Hoy no se sostiene en la posición donde él la dijo, que era una posición de credibilidad. No se sostiene en una posición porque nosotros somos de los que nos prestamos para eso. Por eso Jesús a todos los amaba, pero de sus posiciones estaba lejos. Porque a Jesús no lo movían las posiciones. Y esa es la enseñanza de la vida de Jesús que usted y yo tenemos que guardar. A nosotros no nos deben de mover las posiciones. No porque sea el pastor y esté predicando algo que a usted le esté moviendo, no quiere decir que usted no vaya a la Biblia y corrobore que lo que estamos hablando, viviendo y predicando está escrito para su vida. Porque uno puede enseñar muchas cosas. Y yo puedo hacer doctrinas y sé que del 100% de las personas que hay acá, y si hago una doctrina personal, el 50% va a seguir mi doctrina. Si yo hago mi doctrina personal. Pero como ese no es mi pensar ni mi deseo, y al Señor le entrego eso, que sea el mismo Dios reprendiendo al adversario en cualquier acto que quiera poner por fuera de lo que la doctrina de Cristo quiera enseñar en esta casa. Y se puede hacer, y muchos lo hacen, muchos enseñan un 25% de la doctrina de Cristo, un 75% de su propia doctrina. Y a través de eso enseñamos a que no se junte la iglesia. Somos la iglesia, hablamos del mismo Cristo y todo eso, pero en un momento de reunión y de compartir, no nos podemos juntar. No se juntan con nosotros, no comparten con nosotros, señalan el vestir de las personas. Cuando usted al templo debe venir, independiente de la vestidura física que usted tenga, con la vestidura, el vestido que el Señor escogió para usted. ¿Y sabe cómo nos ve el Señor siempre que nos congregamos? Usted tiene una nueva vestidura, usted tiene un nuevo calzado, usted tiene un anillo. O sea, usted y yo fuimos vestidos con vestiduras sacerdotales, lino fino y resplandeciente. El Señor no nos ve con otras. Si usted se vea con el vestido que físicamente se vea, el Señor nos ve con lino fino y resplandeciente. Yo estoy hoy vestido de negro, pero delante de la presencia del Señor, Él me ve vestido de lino fino y resplandeciente. Para muchos esto es un misterio. Para muchos, mire, hay doctrinas, y conozco de siervos que dicen que prohíben que alguien se pare a predicar de negro, que porque ese es el color que ha escogido la iglesia tradicional. Bendito sea el Señor. Yo hoy soy sacerdote en este lugar. No soy el padre Juan, ni el padre Chucho. No, pero soy sacerdote y estoy hablándole a reyes y sacerdotes, ¿cierto? Esa es mi vestidura, es la dignidad que Dios me dio, no la niego, la amo, la llevo con honra, con gusto, con placer, porque fue lo que Dios me entregó, no me lo entregó el hombre.
Entonces mire que hay situaciones donde muchos levantan sus propias doctrinas. La vida de Jesús fue controversial aún en la cultura. Él fue y respetaba el templo y hacía respetar el templo. Y se enojó por lo que practicaban en el templo. Y hoy no es muy distante a que, por eso hablaba de Nimrod dentro de los templos, que es el comercio. Hoy muchos son comercio. Muchos son de las diferentes cosas y prácticas humanas, todo lo han llevado al nivel de comercio. Todo esto también se ha vuelto que Jesús a través de su vida golpeó a las vidas religiosas y fanáticas. Jesús quitó el fanatismo de su enseñanza y de su doctrina. Y hoy todavía hay muchos que practican el fanatismo y la religiosidad. Usted y yo debemos de llevar la vida del Señor Jesús sin fanatismo. Y el fanatismo muchas veces es que hay gente que todo lo ve de manera espiritual. No se les puede llamar la atención porque dicen, gloria al Señor, estoy en la presencia del Señor, vivo en la presencia del Señor. Y a uno le provoca llegar y como esas bombitas se le bájalo, estallarlo y decirle, bueno, ya no estás en la presencia del Señor, esta es la realidad. Y si usted quiere irse a la presencia del Señor, lo que está haciendo no lo va a llevar allá. Esa es la verdad, porque el fanatismo religioso no lo lleva a uno a la presencia del Señor, lo lleva a practicar doctrina de demonios, porque hay gente que alaba más a los demonios, llenan sus casas de demonios, todos son los demonios, ataques espirituales. En la guerra espiritual estoy viviendo una lucha, ¿por qué dejó meter al diablo a su casa? Me dañó la licuadora, me dañó la nevera, me dañó eso. Uno por un momento imagina al diablo con un destornillador por todas partes, haciendo daño. ¿Para qué lo dejó entrar? Si en su casa hay luchas y batallas espirituales, sin fanatismo. Mira, hay veces los fanáticos están tan metidos en lo fanático que el diablo los está remedando. No lo deje entrar, no deje entrar. Todo esto a través de la vida, ¿sí? Todas estas cosas y todo eso, y esas son prácticas que los mismos celotes querían también destruir. Por eso él se rodeó de celotes. Los celotes querían tomar el poder, el imperio romano, por la fuerza para vivir algo así como una teocracia. Y la teocracia era como quien dice, Dios a través del poder, Dios a través del dolor, Dios a través de eso. Querían un pueblo libre, ¿cierto? Querían un Mesías que los llevara a una guerra, ¿cierto? A través de un método, a través del método que no era el Señor. Hoy vemos que hay celotes en el Medio Oriente. Y cómo quieren y cómo enseñan a sus dioses o a sus profetas a través de la guerra, a través de la sangre. Quieren tomar control y poder a través de la sangre. Eso no está lejos. Total a lo contrario que el Señor dejó. El Señor, mire, todo esto, el Señor dejó que nosotros debemos de amar ¿a quién? A los enemigos. Debemos de bendecir a los que nos maldicen, a los que nos persiguen, amarlos, bendecirlos. Todo esto lo enseñaba a través de Simón el celote. Los publicanos, ladrones, ¿cierto? Entre esos llamados Mateo, la casa de Zaqueo, que todos estos eran odiados por los mismos judíos. Entonces mire que había una cultura ¿de qué? De odio. Lo mismo llega a Jesús a través de su vida, se acerca a la mujer samaritana. Y a través de todas estas cosas enseña y mire lo que manifiesta, que ella misma le dice, tú siendo judío, me pides a mí, siendo samaritana, dame de beber. Entonces hay quienes dicen, usted siendo de esa iglesia viene a pedirme un favor. Nosotros no somos samaritanos, somos hijos de Dios. Y donde nosotros veamos a alguien que proclame a Cristo, es un hijo de Dios, un hermano más, que hay quienes lo entienden y quienes no lo entienden. Todo esto para que usted y yo avancemos a través de lo que es rápidamente la muerte, ¿cierto? Lo que tipificó un sacrificio por la humanidad. La muerte de Jesús tipifica, y esto a través de la muerte nos enseña
los que soñaban, los que culpaban a Jesús por lo que les pasa. Ahorita lo hablábamos, que muchos culpamos a Dios o culpamos al Señor por muchas de las cosas que nos pasan. La vida en Cristo no está destinada ni está escrito que va a ser fácil. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice que vendrán fuertes vientos, fuertes lluvias, fuerte de todo, pero que nosotros no nos debemos de rendir, debemos de estar siempre que confiados. Por eso Él nos enseña, mire, les doy las dos opciones. Aún en la muerte, a través de la muerte, Él nos enseñó a tener dos opciones porque es el momento que sacudió a la humanidad. Como el Mesías, como el Salvador, como el Rey de los judíos iba a ser llevado a la cruz del Calvario. Inicialmente por usted y por mí. Después, para vencer culturas, tradiciones, religiosidad y todo lo que se viene y lo que se ha practicado a través de generaciones. Todo esto, en todo lo que se venía y todo eso, para que usted y yo cuando tuviéramos, nos da esas dos opciones, o la arena o la roca. ¿Dónde está tu vida espiritual edificada? ¿La arena o la roca? Por eso usted ve que hoy es muy fácil que alguien se mueva de una congregación por una mala práctica de un hermanito, porque no me saludó. Allá no hay amor. Esos procesos de allá son muy largos. Allá todo es un problema. El chisme. Muchos se han ido de congregaciones por chisme. Se han ido de congregaciones por hermanos que no saludan. Se han ido de congregaciones porque supuestamente no hay amor. Y uno ve salir por esa puerta el que va juzgando, el que no hay amor, y uno dice definitivamente si aquí no hay amor, se acabó de ir esa pequeña cuota de amor. Entonces ahí cantamos, hay una luz. Bueno, no se ría que eso es pecado que usted esté contando chistes desde el púlpito. Y hay doctrinas de eso. Entonces, a través de la muerte Él nos deja esa enseñanza. Hay algo que usted y yo vamos a vivir. Y hay algo que usted y yo, por más difícil que se nos ponga la vida, en cualquier situación, en cualquier diagnóstico, en cualquier momento, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro hogar, nuestro empleo, nuestro estudio, todo eso, sabe que el Señor dice, vea, por más dolorosa, no se iguala al dolor que ya Él vivió en su muerte por ese momento. Usted y yo, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Resistir. No se le olvide esta palabra. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Resistir. Eso es lo que Él enseña a través de la muerte. A través de la muerte Él enseña a la iglesia que hay que resistir. Por eso Él dice, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Por eso Él dice, 365 veces deja escrito, no temas. Para que usted todos los días resista y no tema, porque el Señor está con usted, porque el Señor está con nosotros. Y deja más de 358 veces, deja más de 500 veces el hecho de que usted y yo tengamos la confianza en Dios. Confiad. No lo deja también en un muy grande número, porque yo creo que si lo dejó en tan grande número es porque tiene importancia para la iglesia. Y es algo que usted y yo se nos olvida a momentos. Por eso usted no debe de olvidar vida, que ya hablamos de ella, la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque un hombre que aún, mire, siendo llevado delante de Pilatos, Pilatos dejó la incógnita a la humanidad. Dejó una incógnita muy grande. ¿Sabe cuál fue la incógnita que le quedó a Pilatos? ¿Cuál es la verdad? Pilatos tenía la autoridad y el poder de dejarlo libre. Y le preguntó, ¿es cierto que tú eres el rey de los judíos? El Señor le respondió, tú lo has dicho. Y dejó adicional a eso la pregunta que Pilato le dice, entonces, ¿cuál es la verdad? Y se lo dejó a la humanidad, se lo dejó al gobierno, se lo dejó a las leyes, se lo dejó al poder, que el poder mismo hoy no sabe ni siquiera cuál es la verdad. Por eso tenemos una línea de poder corrupta, por eso tenemos líneas de poder judicial corruptas, por eso vemos que el poder hoy no tiene verdaderamente la autoridad ni civil ni moral de sostenerse en el control de realmente
alinear toda una humanidad. Y a través de eso deja esa incógnita. A través de eso llega y por allá un hombre que dijo, diciéndole a la samaritana, si supieras quién te pide de beber, le pedirías, aún yo siendo el agua de vida, le pedirías que te diera de beber y que el agua que yo te doy no te volverá a dar sed jamás. Mas el agua que, cierto, que se bebe, vuelve a dar sed. Y mire, aún en su muerte, Jesús en ese momento donde dice tengo sed, y uno dice, es controversial el hecho de que el agua que dice que el que bebiere de ella no vuelve a tener sed, él en medio del dolor vuelve a decir, ¿tiene sed? Pues él no lo dejó para una sed física, personal, él lo dejó para que la sed y el hambre de Dios en su cuerpo, que es la iglesia, no se perdiera jamás. Y que Él era esa agua de vida, que Él era ese pan de vida, que se entregó por nuestros pecados, por nuestros dolores, por nuestras enfermedades, y que esa sed Él la dejó estipulada para que usted y yo recordáramos. No dejamos de ser seres humanos. No dejamos de ser seres humanos. El grande es Él. Y a través de esa muerte, algo que también dejó para que usted y yo no olvidáramos era que aún ese hombre que le clava la lanza en su costado, al ver la manifestación, reconoce verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Y sabe por qué lo dejó también en su vida? Porque hoy muchos están esperando al Cristo. Y hay muchos que ya se denominaron Cristo. Están la esposa de Dios, está por allá una salvadora, una redentora que se considera y se ha proclamado que ella es el Cristo, y hay otros que se han proclamado en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, como los Cristos. Pero ¿sabe por qué la muerte del Señor es tan importante para nosotros? Uno, porque allí rompe también toda la tradición religiosa a través de los dos ladrones. Y no hubo, para uno de ellos, no hubo bautizo. Y hoy por hoy hay un gran problema en cuanto a que la gente ha dejado de buscar el que se cumpla la justicia, pero aún así también ha dejado de practicar verdaderamente lo que el Señor dejó en ese momento donde Él se sumergió y se bautizó en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe cómo se bautizó uno de los ladrones? A través del poder del reconocimiento. Poder del reconocimiento que hoy el ser humano ha olvidado. Si usted y yo no reconocemos diariamente que necesitamos de Dios, nos estamos alejando del reino. El poder del reconocimiento me permite y me mantiene sumergido en Él. Todos los días, día que yo deje de reconocer que necesito de Dios, estoy saliendo del reino. Eso no solamente, sino a través de aquellos que reconocieron que verdaderamente son el Hijo, y adicional a eso, ¿sabe por qué la muerte de Él? Porque hay una manifestación que en el momento en que nosotros volvamos a ver al Señor, hay unas señales que fueron hechas, es lo único que está en el cielo creado en la tierra. Y son esas huellas en sus manos, en sus pies, en su cuerpo, a través de su costado, que fue creado en la tierra y es lo único que hay en el cielo. De resto todo, no hay nada nuevo creado debajo del sol que no haya sido creado por Dios. Y sabe cómo, y Él mismo lo dejó a través de Tomás. Por eso es importante también, mire que el Señor también se rodeó de incrédulos. Y ese pedacito de Tomás, usted y yo no lo debemos de dejar. Muchos dicen, saca la incredulidad de tu vida, de tu iglesia, pero eso es también una enseñanza que Él deja para que usted y yo no olvidemos que hay unas huellas a través de las cuales usted y yo realmente vamos a reconocer al verdadero Cristo, al verdadero Redentor, al verdadero Señor. Porque ¿dónde están las marcas de los que se han proclamado hoy el Cristo? Por ahí murió uno que se proclamó el Cristo y la única marca que dejó puede que terminó con su tabique todo destruido de tanto perico que tiró.
Por ahí hubieron otros que se proclamaron el Cristo y lo único que quedó es que aun cuando le sacaron los restos se dieron cuenta cómo quedó demolido después de esa paliza que le dieron. Por ahí hay otros que aún se va a la tumba y lo que encuentran siguen siendo sus huesos. ¿Sabe cuál es la diferencia del de nosotros? Que la tumba no lo pudo retener. La tumba no lo pudo retener. Por eso es la resurrección de Él. Su resurrección es tan importante para la iglesia y para que usted y yo hoy vivamos lo que vivimos, porque en esto usted y yo vamos a comprender, a entender lo que verdaderamente Él dejó estipulado, y le voy a dar algunas citas bíblicas para que avancemos. Juan capítulo 11 versículo 25 y 26, le voy a leer uno de estos versículos. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive cree en mí, no morirá jamás. Una de los actos por la resurrección de Él es que usted y yo no vamos a morir. La resurrección de Él, porque Él no vino a juzgar ni a matar a la humanidad, sino a dar vida eterna, a redimir y a dar vida eterna. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? A una esperanza viva. La resurrección trae esperanza. Por eso hoy, en la actualidad, esto ha sido tan distanciado de la humanidad. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Esto ha sido tan distanciado y tan sacado de la humanidad que permítame rápidamente darle las siguientes estadísticas de algo que, si usted vio las noticias, también lo vio. Pero esto a través de las estadísticas, mire, la esperanza en la humanidad se ha perdido tanto que hoy, a lo que va hasta en los primeros 7 meses del año 2023, 1.540 personas se suicidaron. 1.500 personas se suicidaron. Mire, jóvenes entre 17 y 26 años, adolescentes entre 12 y 16 años y población infantil entre 6 y 11 años. La resurrección se dejó de proclamar en la humanidad. La esperanza se perdió. Hoy ganan los problemas mentales, hoy gana la ansiedad, hoy gana la depresión. ¿Sabe por qué? Por la indolencia que como humanos hemos permitido en nuestras vidas y porque hemos sacado al Señor de nuestros hogares. Los altares familiares se perdieron. El verdadero amor familiar se perdió. El verdadero temor a Dios se perdió. Hoy nos ganan las tecnologías. Hoy son renovadas las tecnologías. Mire la nueva tecnología que ya entró. Primero era EdSyn, y ahora es ItSyn, que es una SIM que con esa usted puede llegar a cualquier parte del mundo y simplemente te tienes que conectar al sistema de todo eso, a través de la cual a usted también le van a investigar su vida. Todo eso a través de donde usted va a ser vigilado. Mire, todo eso está aplicado en los televisores, en los celulares, en diferentes métodos tecnológicos donde usted y yo ya somos seguidos, y eso usted ya lo puede comprobar de la siguiente manera. Así usted no tenga carro, diga lo siguiente cerquita a su celular: necesito comprar el tendido de llantas para el carro, necesito cambiar el aceite del carro, y váyase a sus redes sociales y le comienzan a salir marcas de aceite, marcas de llanta, concesionarios, servitecas, promociones y todo eso. Eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Hoy no estamos lejos. Mire, la resurrección se ha perdido tanto en las iglesias que hoy se predica a través de hologramas e inteligencia artificial. Y hay algo que eso sí no puede igualar. Eso puede ser muy inteligencia artificial, pero no tiene el espíritu. No tiene el espíritu. No tiene el espíritu. Mire,
Mire, todo esto, a través de estas estadísticas donde se ha perdido la esperanza de la resurrección, van 918 adultos, 479 casos de jóvenes, 142 casos en adolescentes y un caso en infancia. Nosotros no somos lejos de eso. Le estoy hablando de las cifras de las personas que se han suicidado en los primeros 7 meses del año. Todo esto para 18.466 intentos de suicidio y 1.540 suicidios. Si por su mente ha pasado no querer vivir, ha pasado la muerte y todo eso, renuncia a eso, porque la resurrección no fue dejada o no fue dada de Dios para que usted perdiera la esperanza viva, lo dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que mueran con Él. Para eso es la resurrección, porque va a ser lo que nos va a hacer diferentes a todo lo que se enseña. Como dice esa canción, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. Pero cuando esté y se vaya a la tumba de Cristo, allá no lo van a encontrar. Y cuando usted y yo vayamos a la presencia del Señor, en la tierra yacerán los huesos, el cuerpo, porque esto es tierra, porque Él dice que nos dará un cuerpo nuevo. Por eso a nosotros no debemos de entrar en desesperanza si nuestro cuerpo está pasando aflicciones o angustias o momentos en los cuales, porque el Señor nos dará a nosotros un cuerpo nuevo. Que nuestro exterior se esté desgastando, pero que nuestro interior se esté rejuveneciendo. Romanos capítulo 8, verso 11. Y así el espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en nosotros. Aquí dicen ustedes, pero yo reconozco que ese espíritu que resucitó, dice, el espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en nosotros. Diga, ese espíritu habita en mí. El que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a nuestros cuerpos mortales. Ese que resucitó a Cristo, también dará vida a nuestros cuerpos mortales. ¿Qué se está muriendo en nuestros cuerpos? Que necesita de la resurrección de Jesús. Por medio del mismo Espíritu que habita en nosotros. Hemos dejado a través de la resurrección de usar el Espíritu que mora en nosotros. Juan capítulo 6, verso 40. Anote las citas para que usted lo corrobore allá en su casa. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucité en el último día. Primera de Corintios capítulo 6, verso 14. Y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. Romanos 6, capítulo 6, verso 4. Por el bautismo fuimos sepultados. Por eso es la importancia del bautismo. Si usted no se ha bautizado, que el Espíritu lo redarguya dentro de eso, y que usted sea el que tome la determinación, que sea usted, así como el Señor lo hizo para que se cumpliera en los cielos y en la tierra toda justicia, asimismo lo direcciona el Señor para el momento en el cual usted considere que necesita que Dios se manifieste de total. Romanos 6:4. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15. Por el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto, y Él murió por todos a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La resurrección nos hace dejar de vivir por nosotros para vivir por Él. Póngase sobre sus pies en esta mañana y démosle gracias a Dios a través de lo que usted y yo hoy reconocemos de su vida, de su muerte y de su resurrección. Esto es algo que cuando usted se meta nuevamente a vivir,
lo que es la vida, la muerte y la resurrección, usted va a entrar en un momento de pasión. Por eso en esta mañana usted ve o nota que hay cierta pasión a comparación de otros sermones, otras prédicas que hemos vivido, porque esto redarguyó mi espíritu nuevamente, porque se ha dejado de hacer, de vivir en la iglesia. Y lo triste es que sea su iglesia como su pueblo o como su tierra, que una vez lo despreció, la que hoy también esté despreciando su manifestación o su poder. Al Padre todo honor, toda gloria. Bendecimos a los que nos ven y enviamos una palabra de vida y de bendición a cada uno de ellos en Cristo Jesús. Tu gracia alumbra mi futuro.